Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. As people of faith, Como personas de fe, somos llamados a demostrar esa fe, confiando en Dios. ¿Y cuándo demostramos mejor esa confianza? Y lo que quiero decir con eso es, ¿cuándo se hace más notable esa confianza en Dios? ¿Cuándo la gente verá mejor tu fe? La respuesta es, cuando te encuentres en una situación muy difícil, dura y desafiante. La manera como te conduzcas en esa situación, lo que digas, lo que expreses con tus palabras, lo que testifiques con tus acciones, hablará fuerte en esos momentos difíciles y duros. Los hijos de Israel no están dispuestos a demostrar que confían en Dios. Y la conclusión de eso es muy simple. No tienen fe. No están caminando en un acuerdo de pacto. Son el pueblo de pacto, pero no están viviendo con ese compromiso. Y una de las cosas que debemos preguntarnos constantemente es esa misma pregunta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos demostrando confianza en Dios? Cuando nos encontramos en circunstancias difíciles y desafiantes, ¿nos decimos a nosotros mismos que esta es una oportunidad espiritual? ¿Que aquí es cuando puedo demostrar mi fe? ¿Que aquí es cuando puedo dar testimonio y demostrar que pertenezco a Dios? ¿Que mi fe es que Dios se moverá en esta circunstancia, que me ayudará en estos problemas y que experimentaré la fidelidad de Dios que me libera y me hace ser vencedor? ¿Es así como tú y yo respondemos realmente en medio de las dificultades? Bueno, Israel no estaba interesado en ser un testigo fiel. No estaban interesados en demostrar confianza. ¿Qué estaban haciendo? Para responder esa pregunta, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 30. Comienza de una manera que hemos encontrado previamente, con esta palabra hebrea hoy, que habla de un futuro muy sombrío. Habla de cuán terrible será algo. Por lo general, hay una esperanza, un mensaje de aliento, un llamado al cambio, para que ese futuro sombrío no se haga realidad. Pero aquí no vemos mucha evidencia de que Israel, el pueblo de pacto de Dios, vaya a cambiar, que ellos vayan a arrepentirse, que vayan a abrazar la verdad de Dios. Hay un detalle interesante aquí en cuanto a cómo Dios se dirige a ellos. No hay forma de expresar esto correctamente en español, a menos que conozcamos la palabra y cómo se usa en las Escrituras. Porque Él dice, «Hoy, cuán terrible será». Algunas Biblias lo traducen simplemente como «ay», es decir, cuán terrible, y es un llamado a detenerse, es un llamado al arrepentimiento. Dice, Banim Sor Erim. El término Ben Soer aparece en el libro de Deuteronomio, cuando se habla de un joven a quien sus padres han enseñado. Lo han educado en las cosas de Dios. Lo han disciplinado cuando se ha desviado. Pero nada hace que este joven se comporte correctamente. Es una gran amenaza para la sociedad. Es un peligro.
es un problema grave. Y como último recurso, y son sus padres quienes inician esto, según Deuteronomio, lo llevan ante los ancianos de la ciudad, y la ciudad misma se presenta para este juicio. Los padres testifican: este es nuestro hijo, lo hemos educado, le hemos enseñado, lo hemos disciplinado, pero él se rebela en contra de esta disciplina. No está dispuesto a oír nuestras palabras de instrucción. Y debido a este testimonio de que ha sido disciplinado, que ha sido educado en las cosas de Dios, pero las rechaza por completo, es rebelde de cabo a rabo y no puede ser controlado. Por lo tanto, se le impone una sentencia de muerte, la cual se lleva a cabo en las puertas de la ciudad. Lo que Dios está diciendo es esto. Él está diciendo: ¡qué terrible será! Los veo como a estos hijos rebeldes que van a experimentar el juicio, un juicio consumidor de Dios. Así es como comienza este capítulo. Entonces, ¡ay de ustedes, oh rebeldes! Y de nuevo, una palabra muy fuerte para describir ser rebelde y totalmente reacio a cambiar para hacer lo que saben que es correcto. Y luego leemos: declara el Señor. Y leemos sobre ellos: para hacer, y tenemos la palabra etzá, que significa un consejo, pero también puede entenderse como un plan. Es lo que ellos han determinado como su curso de acción. Así que tienen un programa que quieren cumplir. Pero dice lo mi meni, que significa que no viene de mí. Y luego tenemos para encubrir. Ellos son culpables, pero quieren cubrir su culpa, es decir, ocultarla. Y es una expresión similar a arrojar agua sobre una situación. Es la misma palabra para hacer una ofrenda de libación. Es un juego de palabras. Intentan arrojar agua sobre la situación diciendo: esto no es tan malo, el problema no es tan grave. Ellos quieren encubrirlo y dice: pero no con mi espíritu. Hacen este encubrimiento, declaran las palabras que declaran con el fin de añadir pecado sobre pecado. Esto es lo que los motiva, el deseo de pecar. No están interesados en la justicia de Dios. Y esto es algo que todo creyente realmente debe verificar. ¿He creído en un evangelio bíblico? ¿Soy realmente un discípulo del Mesías Yeshua? ¿Soy un verdadero siervo de Dios? Bueno, para responder afirmativamente a todas esas preguntas, debes estar interesado en la justicia de Dios. Si dejas de lado la justicia de Dios por tus propios planes, o si crees que tu destino es exactamente lo que tú quieres que sea, entonces no eres diferente en esta situación a los hijos de Israel. Leamos ahora el verso 2. Ellos saben que el juicio viene y por eso leemos: aquellos que descienden a Egipto. Y dice: y de mi boca no pidieron. Ellos no están buscando liberación, no están buscando mi presencia en esta situación. Todo lo que quieren hacer es huir a Egipto. Y sabemos algo. Tanto Isaías como Jeremías hablan de cuán incorrecto es confiar en Egipto. Les he compartido muchas veces que existe una relación bíblica entre el concepto de Egipto y el mundo. Lo que esto nos dice es que ellos confían en medios mundanos, en provisiones terrenales, en lugar de las promesas de Dios.
No están comprometidos con los propósitos de Dios. Dios tiene un plan con estas personas y debido a que Él tiene un plan con ellos, Él los librará, Él se moverá, Él ayudará, Él asistirá y actuará contra el enemigo. Pero ellos no están pendientes de los planes de Dios. Simplemente los rechazaron, no se comprometieron con ellos, ni se interesaron en hablar y escuchar la revelación de Dios. Por eso dice que de mi boca no pidieron poder, sino que se refugiaron en el amparo del faraón. Confían en la sombra de Egipto. Es un juego de palabras porque muchas veces esta palabra para sombra representa la presencia de Dios. Ellos no quisieron estar en la presencia de Dios y esto demuestra que no tenían confianza, que no caminaban en fe. No estaban interesados en lo que Dios podía hacer, sino que querían resolver el asunto ellos mismos a su manera. Verso 3. Y esto les sucederá a ellos. El refugio del faraón será para vergüenza. Y el refugio es otra palabra, un sinónimo en hebreo, pero con el mismo significado de encontrar refugio. Bajo la sombra de Egipto será para, y es un sinónimo de vergüenza. Así que tenemos dos palabras diferentes que muestran que al final, en lugar de tener un testimonio agradable a Dios, en lugar de tener algo en lo que se pueda confiar, no están siendo dignos de confianza, ni están confiando en Dios, sino que en cambio confían en el hombre, confían en Egipto, que en otras palabras significa que confían en el mundo. Verso 4. Porque ellos estaban en Zoán, sus capitanes oficiales. Es un término para definir a los altos funcionarios del gobierno. Ellos dejaron Jerusalén, dejaron la tierra de Israel y se fueron a un lugar muy conocido en Egipto. Asimismo, los mensajeros, aquellos que se suponía que debían llevar la verdad al pueblo y animarlos, ¿qué hicieron? Se encontraron en un lugar llamado Janés. Allí es a donde llegaron estos mensajeros, y según la tradición judía, esta era una ciudad real, era una ciudad de gran riqueza. Allí se fueron. Ellos eligieron su seguridad financiera, lo que en realidad es un engaño, en lugar de confiar en que Dios libraría a sus siervos fieles, a aquellos que hablan y actúan bajo la instrucción de Dios. Por lo tanto, en todo momento, esta gente demostró su falta de confianza. No tenían fe, eran rebeldes en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Verso 5. Todo, y esta palabra es un término que se refiere a algo que apesta. Literalmente en hebreo es jifl, que significa causar un hedor. Así que todos los que causan hedor sobre el pueblo, estos sujetos no les traen beneficio. Lo que están haciendo no es provechoso, sino que más bien muestra la decadencia espiritual del liderazgo, que ahora recae sobre el pueblo. No es de ayuda, no es útil. Vergüenza y deshonra es lo que van a experimentar. Una de las cosas que realmente debemos subrayar es cómo la Biblia va a un extremo o al otro. O bien vas a sufrir vergüenza y serás un hedor ante Dios, o serás una persona que recibirá recompensas, que experimenta la bondad de Dios
y que será un dulce aroma fragante ante Dios. Es una cosa o la otra. No corras al medio. El medio no es un lugar seguro. A Dios nunca lo hallarás en el medio. Él se encuentra en la verdad. Se encuentra en el centro de su voluntad. Y cuando giramos a la derecha o a la izquierda, atraemos ese hedor, atraemos esa vergüenza y esa derrota a nuestras vidas. Verso 6. Una carga sobre los animales del Negev, del sur. Obviamente, Egipto está al sur. Y entonces vamos a ver que hay un mensaje para esos animales en la tierra de problemas y angustia. Y habla de dos palabras diferentes para un león y también de dos tipos diferentes de serpientes. Una serpiente regular, cuya mordedura es muy dañina, una que es un verdadero instrumento de sufrimiento, y otra que casi se describe como una serpiente saltadora. Literalmente dice voladora, pero la mayoría la entiende como una serpiente que salta y causa gran miedo porque aparece de repente y de la nada. Y descubrimos que van a colocar sobre las espaldas de sus burros, y esta también es una palabra para camellos, sus riquezas, sus recursos. Y sobre las espaldas de los camellos, en sus jorobas, van a poner sus tesoros. Pero, para el pueblo, esto no será de beneficio. No sacarán nada de todo eso. Entonces, ellos están huyendo de la tierra prometida, y el hecho de que huyan de la tierra prometida demuestra que realmente no buscan las promesas de Dios. Ellos no están interesados en esas promesas. Pero eso es lo que la tierra de Israel exactamente representa, a todo aquel que cree en las promesas que Dios hizo a Israel. Si alguien es parte del pueblo de Israel, estará comprometido con habitar en esa tierra. Y vemos hoy en día que hay un énfasis renovado en esa tierra. Esto habla de que Dios actuará. Él actuará poderosamente con el fin de provocar un cambio en la mentalidad del pueblo de Israel, del pueblo judío en general, para que, a través de este cambio, puedan convertirse en receptores de la promesa de Dios. Verso 7. Y Egipto es, y tenemos la palabra Hevel, que significa vanidad. Habla de un vapor que se disipa rápidamente, que no tiene sustancia. Así que de Egipto es vana y vacía la ayuda que ofrece. Su ayuda es vana y vacía. Por eso lo he llamado, refiriéndose a Egipto. ¿Y qué le dice? Llama a Egipto Brajá, que es un término para orgullo, y también Shavet, que significa inútil. Lo que está diciendo es, ustedes buscan su ayuda en Egipto, pero ellos solo piensan en sí mismos y serán inútiles, no van a responderles a ustedes. Y no importa lo que hayan dicho, no importa el tipo de acuerdo al que hayan llegado, esta palabra es una que implica cancelación en su significado. Así que toda la esperanza que el pueblo puso en Egipto para ser librados no se cumplirá. Ellos son egoístas y todas sus promesas son vacías, vanas y no se materializarán. Simplemente actuarán como si hubieran sido canceladas. Verso 8. Y ahora, ven, dice, ven pues ahora. Versículo 8, repito. Y ahora ven y escribe sobre la tableta.
Dios está diciendo, escribe sobre la tableta con ellos, es decir, delante de ellos, en su presencia, y sobre el libro un estatuto, es decir, legisla esto públicamente, pon esto en vigor como una ley. ¿Qué más dice? Que es para el último día hasta la eternidad. Y todo esto es un lenguaje que enfatiza que lo que Dios está diciendo en este capítulo, puedes escribirlo, puedes grabarlo en una tableta, puedes convertirlo en una ley eterna, porque lo que Él está diciendo sucederá. Vamos a ver, en otras palabras, y algunos de los sabios interpretan esto como algo que podemos ver que está pasando aquí, en este momento, y aprender de ello en cuanto a lo que sucederá en los últimos días, que esto tiene implicaciones para el reino. Así que es para el último día, como literalmente dice. Mira de nuevo el verso 8, donde dice, Utihi Leom Aharón. En el último día, hasta ad olam, por siempre o por la eternidad. Verso 9. Porque un pueblo rebelde, son los hijos, es decir, los hijos de Israel. Son hijos de falsedad, descendientes o hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. Creo que esto es muy significativo porque la ley del Señor, cuando escuchamos eso, lo que debería venir a nuestra mente es la justicia. Ellos no quieren oír lo que es recto. No les interesa el propósito de Dios. No están motivados por lo que agrada a Dios. Y lo que esto nos dice es que esta será la condición espiritual de Israel en los últimos días. Pero la próxima semana vamos a ver, al continuar en este capítulo, que Dios será fiel y traerá un cambio entre este pueblo. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Sus propósitos eventualmente serán cumplidos. Y Él causará un cambio drástico, un cambio glorioso y agradable entre el pueblo de Israel delante de Él. Esto es lo que podemos esperar. En esta condición actual, y de cara a los últimos días, leemos aquí que son un pueblo rebelde, un pueblo mentiroso, un pueblo que no quiere, y esta es una palabra muy fuerte para querer. Ellos realmente no quieren escuchar la ley del Señor. Versículo 10. Ellos le dicen a los videntes, a estos hombres que reciben visiones, ¿qué les dicen? No miren. Y a otro grupo que también ve visiones, le dicen, no tengan visiones para nosotros. Luego, aparece una palabra que es Nehukot. Y es un término que, de acuerdo a los sabios, significa básicamente, todo va a estar bien. En otras palabras, no necesitamos revelación de Dios. Así que le dicen a los profetas, a los videntes, a todo el que recibe visiones, no necesitamos que busquen revelación alguna. Todo va a estar bien. No hay razón para preocuparse. Háblennos, dicen ellos, con halagos. Hablen palabras que sean agradables, que sean suaves, es decir, que vayan de acuerdo a nuestros deseos, y tengan visiones que sean, y luego expresa un concepto que se relaciona con un deseo equivocado o un anhelo mal dirigido. Ellos desean algo, y lo que quieren estos falsos profetas, estos videntes, estos adivinos, lo que desean es falsedad. No les interesa la verdad. Quieren lo que quieren, y sus profetas, sus videntes y sus líderes les dirán lo que quieren escuchar. Cuando vemos las enseñanzas del nuevo pacto, de hombres como Pablo, Pedro y Juan, vemos que en los últimos días, esto también describirá
a un grupo dentro del cuerpo de creyentes. No son verdaderos creyentes. La Biblia dice que saldrán de nosotros porque nunca fueron parte de nosotros. Esta salida y esta apostasía que ellos fomentarán con el apoyo y dirección de su líder, el anticristo, todo eso dará testimonio de que no eran creyentes verdaderos. Así que vemos un paralelo aquí. Versículo 11. Luego dicen, apártense, lo que básicamente significa quítense del camino. El pueblo se dirigirá a los líderes piadosos, a hombres como Isaías, a hombres que son fieles en su comunidad, y les dirán, versículo 11, apártense del camino. La implicación es del camino correcto. Y luego dicen otra expresión que más o menos significa camino, en el sentido de quitarse del camino, con un término distinto. La primera vez que lo vemos en el verso 11 es la palabra derech, que significa camino. Y luego dice orach, que es otro término para un sendero o una vía para viajar. Luego el pueblo dice, ellos le dirán a estos líderes piadosos, cese de estar ante nosotros el Santo de Israel. Ellos no quieren, y noten esto, ellos no dicen Dios, sino el Santo de Israel. Esto implica que, como les he dicho con frecuencia, el término santo está relacionado con el propósito de Dios. Así que ellos no quieren el propósito de Dios, no quieren santidad ni justicia, no quieren nada relacionado con los planes, propósitos y objetivos de Dios. ¿Por qué? Todo lo que quieren es sus propios deseos. Versículo 12. Por lo tanto, dijo el Señor. Por lo tanto, así dijo el Santo de Israel. Porque ustedes, y aquí se usa una palabra para expresar un fuerte sentimiento de rechazo, un desdén, un total, un absoluto. Es un término que habla de manera similar a la piedra que desecharon los edificadores y se convirtió en la piedra angular. Esta palabra implica estar harto de algo. No es posible estimar lo suficiente cuán profundo, total y absoluto es el rechazo que recibe de la gente. Por eso dice, por tanto, así dice el Santo de Israel, porque han rechazado esta palabra y han confiado en la opresión y la perversidad, de modo que ustedes creen que esto los salvará, o sea, que esto salvará al pueblo. Ustedes han confiado en lo incorrecto, han creído que la fuente incorrecta los salvará. Por lo tanto, en consecuencia, será para ustedes esta iniquidad como una grieta que se revienta, que cae sobre ustedes, como un abultamiento en el muro, bien alto, que de repente, ahora bien alto implica que no lo puedes ver, pero ese muro estallará. Este abultamiento en el muro, y muro habla de seguridad, estallará repentina y rápidamente, y se producirá un gran quebrantamiento, que no es más que un sinónimo para destrucción. Versículo 14. Y la destrucción será similar, será como el quebrantamiento de una vasija hecha por el alfarero, que queda rota en pedazos. No será algo progresivo, y no se verá intención de Dios al traer su juicio, de arrepentirse o sentir misericordia o lástima. No será hallada o encontrada entre los restos, ni siquiera un trozo de arcilla que pueda servir, que se pueda usar para tomar fuego de la estufa o para
sacar agua de la cisterna. El agua y el fuego pueden significar juicio. Y lo que dice aquí es que viene el juicio y no hay nada que lo detenga. No habrá provisión alguna entre el pueblo que puedan usar para evitarlo. Si tomas un cucharón de arcilla, puedes sacar algo que tengas ardiendo en la estufa. O si tienes una vasija de barro, puedes sacar agua de un pozo. Pero ellos no tienen provisión alguna que les ayude a suavizar el juicio que se avecina contra ellos. Esto es lo que Dios está diciendo en este pasaje de la Escritura. Sigamos la lectura ahora en el versículo 15. Porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel, cuando Él vuelva. Y el término que sigue es un término para gozo. Puede también significar consuelo. Y noten el cambio abrupto. Apenas Dios dice una cosa, pasa a decir lo que quiere hacer. Él dice, cuando vuelvan en reposo y a salvo, con tranquilidad y confianza, será su fortaleza. Pero hay un problema. Ustedes no quisieron. Es el mismo ejemplo de no desear lo que Dios puede hacer y lo que Él va a hacer. Insisto, todo esto anticipa un cambio que Él traerá sobre el pueblo en los últimos días. Y lo veremos la próxima semana. Versículo 16. Y ustedes dirán, no, nosotros no queremos la salvación que ofreces. No queremos depender de ti para nada, sino que en cambio, en caballos veloces nos sentaremos. Y dice aquí, ya que en caballos veloces quieren huir, por tanto huirán en estos caballos veloces. Y aquí vemos de nuevo el término para sentarse. Y por tanto, ellos, es decir, los que los persiguen, sus perseguidores estarán en caballos ligeros. Y la implicación es en caballos más veloces. Último verso, el verso 17. Y uno de ellos hará huir a 1000 por el terror que éste les traerá. Y, debido al miedo, al terror a 5, huirán todos aquellos que queden, y serán al final como un asta, como un polo o mástil, sin bandera, vacío, sin nada allí para mostrar el estandarte del país, como si ese país no existiera. Entonces dice, como un asta o un mástil en la cima de una montaña, y como un poste, es otro término para mástil, que habla sobre un enemigo derrotado, y dice, sobre una colina. Lo que esto simplemente significa es que Israel, y estoy hablando ahora sobre el pueblo de Dios en un sentido general, de ellos no será por un momento visto remanente alguno. La situación lucirá espantosa para el pueblo. Esto es lo que debemos recordar. Es un mensaje de desesperanza. Dios dice, yo puedo hacerlo y quiero hacerlo. Deseo salvarles. Voy a salvarles. Y la gente dice, no, gracias. Nosotros nos libraremos a nosotros mismos, a nuestro modo. Tomaremos las cosas en nuestras manos. Lo haremos a nuestra manera. Porque neciamente creen que su camino es el mejor camino. Entiende algo. Tu camino nunca será el mejor camino. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros.
Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.